Hola amigos, en esta ocasión traigo otro video tutorial de la línea de Prime Faces 3.2 y JSF 2.0. En este caso vamos a hablar de un componente llamado Data Table, una tabla de datos. Bueno, en algunos casos es importante sobre páginas web mostrar de una forma amigable y, y poder manipular datos que tenemos en tablas de las bases de datos y poderlos mostrar en una interfaz web. En este caso, este componente nos permite filtrar por columnas, seleccionar una fila y desplegarlo en un componente emergente, ordenar de mayor a menor por columnas, manejar paginación. Entonces, damos comienzo al tutorial. Bueno, lo primero que haremos es crear un proyecto web, llamaremos datatable. Trabajemos con GlassFeed Server 3.1 y la versión 6 de Java. Como hemos visto, trabajaremos con Java Server Face 2.0. A continuación agregaremos los plugins necesarios para trabajar con Prime Faces 3.2. Bueno, a continuación vamos a crear los paquetes necesarios. Vamos a crear un paquete llamado mode. En este paquete vamos a crear una clase Java llamada, vamos a llamar datos, la cual en sí esta clase lo único que nos va a permitir es crear unos datos en un arreglo para poder llenar la data table. Bueno, ya hemos generado una clase que se llama datos, la cual tiene tres componentes, tres atributos, llamado código, nombre y apellido. Su respectivo constructor, al cual le ingresamos los datos de código, nombre, apellido para ir llenando, y sus respectivos getter y setters. Como hemos dicho, esta clase solo nos permite llenar los datos para la tabla. Bueno, hemos creado otro paquete que es el que va a manejar el control, donde van a ir los bin de JSF. Vamos a crear uno que vamos a llamar table bin, que sea de tipo sesión en este caso. Bueno, continuando con el tutorial, en este caso ya podemos ver que se ha creado la clase table bin, un bin de sesión, el cual permite manejar o entregar los datos a este componente de tabla, no, llamado data table. Entonces en este caso, en esta clase podemos observar que se han creado dos atributos. Uno, una lista de tipo datos, que es la clase que se creó anteriormente, definida como user, y un atributo llamado de tipo datos llamado select user. Entonces la lista es la que vamos a llenar para cargar la tabla, y el atributo y el objeto de tipo datos es el que se va a cargar en el momento que se seleccione una fila. Creamos sus respectivos getter, y dentro del constructor de table bin podemos observar cómo se ha instanciado la lista user y se han agregado unos objetos de tipo datos a esta lista. Entonces estos datos son con los cuales se llenará la tabla para el respectivo ejemplo. Bueno, como podemos observar, esta es toda la lógica que va en el bin.
A continuación vamos a crear otra clase que va a extender de una clase de Prime Faces 3.2 que nos va a permitir hacer o detectar el evento cuando se selecciona una fila de la. Bueno, a continuación ya se ha mostrado toda la lógica, en este caso solamente lo que hemos realizado, que sería el manejo del table bin. Ahora iremos a la vista. En este caso estamos aquí sobre la plantilla o la página XHTML, en la cual ya se ha creado un formulario y le hemos dado un ID. A continuación vamos a definir el componente del data table. Bueno, a continuación dentro del formulario hemos creado un componente del cual ya hemos hablado anteriormente, un growth, que me permite desplegar mensajes con Ajax. Le damos un ID para poderlo actualizar y aquí hemos creado el componente data table. Bueno, este componente data table le hemos definido un ID y un atributo llamado Bart, el cual le he dado una definición o un nombre de user. Con esta variable llenamos las columnas del data table y el componente llamado value es donde vamos a hacer referencia al arreglo que hemos definido en table bin. Lo acabamos de referenciar y le hemos dado un estilo. En este caso quiere decir que se acomode eh, a un ancho y a una altura en forma automática dependiendo de los datos. Ahora dentro de la data table se ha creado otro componente que se llama columna. En sí pues es el que define la columna. Le creamos un header text que es donde va a ir el nombre de la columna. En este caso el primer nombre de la columna sería código. Le hemos dado un estilo y dentro hemos creado un componente output text en el cual haremos referencia a los datos del arreglo. Se hace de la siguiente forma. Seguimos la misma notación de JSF y adentro llamamos a la variable var, la cual fue llamada user. En este caso el nombre sería código. Asimismo, sería para llamar a los otros dos atributos de la clase dato. Bueno, como podemos observar, ya hemos creado otras dos columnas. Aquí una definida para nombre, otra para apellido. Bueno, digamos si era apellido, no recuerdo en este momento. Ajá, sí, correcto. Y aquí haciendo referencia a user, que es esta variable que hemos definido aquí, con la cual va a recorrer cada uno de los objetos que está en el arreglo que le estamos pasando desde la clase. Entonces en este caso sería nombre. Y aquí apellido. Guardamos. Bueno, hasta ahí hemos definido a la data table con ID, con una variable user, que es la variable var, con la cual recorremos el arreglo que estamos dando referencia desde la clase y le hemos dado un estilo. Bueno, a continuación hemos creado un componente, algo interesante en la tabla. Dentro de otra columna, como pueden observar, hay 4 columnas, ¿no? La cuarta columna va a tener un panel grid y un componente que nos permite que cuando ocurra un evento de selección sobre ella, se genere alguna lógica, lo que estamos haciendo ahora. Entonces, en este caso se ha generado un panel grid, como ustedes lo pueden ver, con ciertas características para que se vea amigable a la vista. Un coma button, el cual cuando se ejecute va a actualizar el formulario y el display, que es un componente que va
más abajo, que es donde se va a seleccionar los datos de la fila y te lo va a mostrar en un campo emergente. Bueno, a continuación revisamos el comma button, los atributos. Cuando se haya completado la selección del botón, decimos a un componente llamado card_dialog que se muestre y le ponemos en icono un icono de vista, de búsqueda, como lo han definido aquí. Esto, para mayor información, pueden ver en la especificación o en la información que entrega Prime Faces en su documentación sobre estos componentes. Bueno, y se le ha definido un título, como ustedes pueden observar. Entonces, poco a poco vamos viendo cómo hemos definido ciertas características sobre el comma button, y ahora definimos dentro del comma button un componente llamado setPropertyActionListener, con el cual cuando se seleccione una fila nos haga referencia al objeto con que se ha cargado los datos de esa fila. Como pueden observar, aquí el valor es el arreglo, es la variable como que define cada objeto de la tabla, el user, y le damos que se cargue a un objeto el cual lo hemos creado en la tabla bin, que se llama selectUser. Entonces, en sí lo que ocurre aquí, ya lo vamos a ver más en el momento que hagamos el ejemplo en funcionamiento, es que el objeto que se ha tomado en el instante, debido a la variable user, para esta fila se carga a un objeto, con lo cual lo mostramos en otro componente en forma de un letrero desplegable. Bueno, a continuación aquí mostramos el componente que había hablado anteriormente, en el cual se va a desplegar como en un letrero sobre la pantalla. Es el dialog, donde bueno, le hemos dado ciertas características para poderlo identificar, como el widget bar, que le damos el nombre de card_dialog. Con eso, allí en comma button le damos .show. Voy a hablar muy del manejo de estas funciones y esas características muy por encima. Ya para saber mayor información nos acercamos ya a la documentación de Prime Faces. Aquí era lo importante, era mostrar la lógica y la estructura. Bueno, otras características como vemos aquí, efectos. Luego dentro de este dialog creamos un panel grid. Lo hemos definido de 2 columnas y le hemos dado un ID, y dentro de este creamos una cabecera en la cual la definimos como datos de fila seleccionada con un output text de adentro. Ya desplegamos los datos de la fila seleccionada. Entonces aquí está lo interesante. Entonces un output text para el letrero y otro para el dato que se ha seleccionado de la fila. Entonces, como pueden ver aquí, para código llamamos a tabla bin al objeto que supuestamente cargó el objeto de la tabla, y comenzamos a llamar a cada uno sobre el valor value, como hago en este momento. Entonces allí, cuando se presione el botón y se actualice el dialog, podemos observar en este momento que se va a abrir este panel grid y se van a mostrar estos datos con el objeto que se seleccionó de la tabla. Bueno, hasta allí se muestra toda la lógica que se lleva en el index, digamos así. Ah, bueno, falta algo muy importante: mostrar cómo se ordena de mayor a menor las columnas, cómo filtrar por filtrar información por cada una de las columnas, darle paginación. Entonces en este momento vamos a realizar eso. Bueno, como podemos observar, en los atributos del data table se ha agregado un atributo llamado paginator, que lo hemos habilitado, y le queremos decir filas. Aquí en filas le queremos decir cuántas filas se quieren ver por defecto en la pantalla. Entonces en este caso, porque he cargado 8 datos apenas, quiero que cuando se cargue la tabla en pantalla me muestre 3. Otro que llama paginator template es la plantilla en la cual nos va a mostrar, estos datos son por defecto, que hay que escribirlos tal como los pueden ver, que nos muestre las flechitas de siguiente, primera línea. Bueno, como podemos observar, estos datos nos van a mostrar en pantalla cuando queramos desplazarnos entre la paginación a la primera
al valor de la primera lista o al final de la lista o previo, anterior. Ya cuando lo despleguemos a ver con más interesante. Y el último es el rows per page template, de uno donde le decimos, bueno, donde le decimos que nos cambie, nos modifique en tiempo real el valor por defecto de las filas que se están viendo. En este caso le voy a poner 1, 2, 3 o 5. Entonces puedo modificar que el valor no sea 3, sino que me muestre dos filas nada más, me muestre 3 o me muestre 5. Bueno, hasta ahí ya hemos hecho la parte de la parte de paginación. Bueno, ahora para poder ordenar de mayor a menor o viceversa los valores de una columna, tenemos un componente, un atributo de columna que se llama sort byte, el cual entonces el sort byte lo llenamos con el mismo valor con que estamos llenando esta columna para que él pueda organizarlo. Bueno, asimismo lo haremos para el atributo que se llama filterByte, con el cual le definimos el mismo valor con que se llena esta columna y él hará la búsqueda del dato. Aquí lo interesante o lo más importante es que cuando definamos estos atributos de sortByte y filterByte, este permite hacer la búsqueda, este permite organizar, siempre se coloque el mismo valor o el mismo información que se está utilizando en esta columna. Asimismo haremos para los demás. Bueno, por cuestión de tiempo ya he agregado los demás, como ustedes pueden observar en cada una de las columnas donde estamos mostrando los datos del arreglo. Ustedes en otro caso pueden llenarlo no con un arreglo como hicimos en este caso de la clase TableBean, sino con datos sacados de una persistencia, podemos decir un repositorio o una base de datos. Démosle un último vistazo así en general al código. Bueno, este no lo estamos utilizando por ahora. Creamos la data table, creamos unas características, creamos lo de paginación, para mostrar siguiente, atrás, cómo está definido, cómo queremos modificar el número el número de filas en el momento que se despliegue, las columnas, para mostrar los datos del arreglo, sus respectivos componentes que han sido explicados. Una cuarta columna que nos permite seleccionar la fila. Bueno, cerramos el data table, mostramos el otro componente que nos despliega en forma emergente los datos de la fila seleccionada, dialog, y dentro de él ponemos un panel grid con output text para verificar los datos sobre el objeto al cual hace referencia, como podemos observar. Bueno, con esto damos por finalizado la parte del manejo del index, que era interesante darle un recuento así en general, y ahora pasaremos a la prueba. Bueno,
Como podemos observar, eh, ya nos desplegó la aplicación Data Table Tutorial, la cual creamos una data table formada por tres columnas: código, nombre, apellido, y la cuarta columna traía un botón para seleccionar y nos mostrara en un mensaje desplegable, en un diálogo, los datos. Entonces podemos ver la paginación, cómo podemos cambiar el número de columnas, buscar por código. Bueno, a continuación revisaremos los demás filtros. Como podemos observar, están funcionando bien. Y ahora vamos a explicar la información de esta columna seleccionada. Esto es lo que era tanto que he hablado sobre este tutorial de un letrero desplegable. Bueno, esto era todo por ahora. Espero que sea de mucha utilidad.